Desde Cuzco, Perú, para hablar de este tema nos atiende Carlos Umaña, es miembro directivo de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017 y vicepresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear en Latinoamérica. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es una conferencia con la mirada puesta en la guerra en Ucrania porque este conflicto, digamos, ha vuelto a encender el debate sobre las armas nucleares. ¿Hay riesgo de una catástrofe nuclear? Sí, el riesgo en este momento es más alto que nunca. En realidad, si lo comparamos, por ejemplo, Es comparable la situación actual con la crisis de misiles en Cuba, en la que el Boletín de Científicos Atómicos, que lanzaba su reloj del apocalipsis, que es un reloj simbólico que mide el riesgo de una destrucción catastrófica de la humanidad en, por manos humanas en minutos hacia la medianoche, en ese momento, en el 62, estaba a menos 7 minutos, ¿verdad? Era un riesgo bastante alto. En este momento, incluso antes de la guerra, estaba a menos 100 segundos. Ahora, habiendo amenazas explícitas del uso de las armas nucleares y tomando en cuenta las 1.800 ojivas que se encuentran en estado de alerta máxima, y la altísima dependencia que hay de sistemas automatizados, el riesgo de que haya malos cálculos y malas interpretaciones es bastante alto. Entonces, en este momento estamos en un riesgo altísimo de que haya una detonación nuclear, y una vez que se cruce el umbral de una detonación nuclear, de que se desate una guerra nuclear a gran escala. Hablaba de esas amenazas explícitas. Una de ellas viene de Vladimir Putin sobre ese uso de armamento. ¿Son reales esas amenazas de Putin? Sí, bueno, las amenazas, para que la disuasión funcione, las amenazas tienen que ser creíbles, ¿verdad? Ahora, mucha gente cuestiona si en realidad existe o no la intención de que Putin lance estas armas y que se usen. Sin embargo, no es incluso necesario que haya una intención. Cuando estamos hablando de una tensión en guerra, es una crisis, el pensamiento en crisis es muy distinto. Y como hemos visto en Estados Unidos, con el arsenal de Estados Unidos ha habido más de 1.000 accidentes, y hemos estado en más de 6 ocasiones de las que sabemos, a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidente. Incluso decía en 1962 el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Robert McNamara, que no ha estallado una guerra nuclear en el mundo por suerte. Por suerte. Entonces, cuando estamos en una situación en la que hay amenazas explícitas, creíbles, y un sistema de alerta máxima interpreta una señal de forma errónea, es muy fácil que las personas que están detrás tomando las decisiones interpreten esto como un ataque real. Entonces, esto aumenta definitivamente el riesgo de que haya un intercambio nuclear. Las organizaciones para las que usted trabaja, de las que forma parte, trabajan precisamente para conseguir ese desarme. ¿Es viable? ¿Se puede conseguir? Sí, es viable, claro, no es fácil, pero es definitivamente viable. Necesita el multilateralismo, necesita de sentarse a hablar de la diplomacia internacional. Justamente por eso estamos impulsando el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Es otro tratado, además del tratado que se está reuniendo en este momento, que es el Tratado de No Proliferación, que también es un tratado multilateral que ha sido muy exitoso en la no proliferación, es decir, que no haya más países que tengan armas nucleares. Sin embargo, y especialmente ante el nuevo ambiente de militarización, ha habido una proliferación vertical, en el sentido de que ahora los países, tanto el Reino Unido como China, por ejemplo, están aumentando sus arsenales nucleares en contra del Tratado de No Proliferación, y están también invirtiendo en todos los países nucleares, invirtiendo en mejoras tecnológicas, lo que se podría considerar proliferación tecnológica.
¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, se celebró en junio, del 21 al 23, la primera reunión de Estados parte del Tratado de Prohibición, que actualmente cuenta con 66 Estados parte, y ese es un tratado que consigue una prohibición universal de las armas nucleares y que es un hito de la diplomacia internacional y del multilateralismo. Y el multilateralismo es indispensable para lograr el desarme nuclear. Es posible, pero requiere de mucho trabajo, de arduo trabajo de diplomacia internacional. Arduo trabajo de diplomacia internacional, y en ese sentido me gustaría preguntarle por otro tratado de la prohibición de armas nucleares de las Naciones Unidas, con 122 votos a favor, pero es que ninguno de esos países, ninguna de las 5 potencias, podemos decir, con armas nucleares que están en ese acuerdo lo han suscrito. Difícil, por lo tanto, conseguir ese objetivo. Sí, pero bueno, el desarme nuclear es un cambio de paradigma, ¿verdad? Y los cambios en la historia de la humanidad no son fáciles, ¿verdad? Empiezan con cierta oposición e incluso lo hemos visto con las otras armas de destrucción masiva, las armas químicas, las biológicas, las minas terrestres y las municiones en racimo, que inicialmente cuando se inicia la prohibición, hay cierta oposición de los países productores y los países que las usan, ¿verdad? Incluido España en su momento con las municiones en racimo. Y conforme avanza la normativa, se genera un proceso de estigmatización de mecanismos legales, económicos, morales, que hacen que se cree un clima de condena mundial, global, en contra de estas armas, y se genera un cambio de comportamiento a nivel mundial. Y ese es el proceso en el que estamos actualmente. Por ejemplo, vemos que Estados Unidos nunca firmó el tratado para prohibir las minas terrestres y tampoco firmó el tratado para prohibir las municiones en racimo, y dejó de prohibir ambas armas. ¿Por qué? Porque se quedó sin compradores, se quedó sin inversores y se había creado en el mundo un sistema, un clima de condena moral. Entonces, en ese proceso es en el que estamos actualmente con las armas nucleares, y hay cada vez más apoyo al Tratado de Prohibición. Bueno, pues estaremos pendientes también de con qué objetivo realista finaliza esta conferencia para revisar el tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Carlos Umaña, muchísimas gracias por atendernos y un saludo desde España. Muchas gracias, un placer estar por acá. Buen día.